Un profundo rechazo manifestó la Confech respecto a los alcances del proyecto de gratuidad universal. Ayer nuevamente hicieron sentir su malestar y emplazaron al gobierno a abrir el debate en torno a esta iniciativa. Para ahondar en el tema vamos a establecer contacto prontamente con Jacinta Molina para que nos comente también esta postura de algo que no se había dado a conocer hasta ahora, que era que había cierta coincidencia en la posibilidad de que también esto se pudiese establecer, esta gratuidad, por ejemplo, a las universidades privadas. Así que hay harto tema que conversar y ya tenemos el contacto con Jacinta Molina para que nos cuente los detalles. Así es, Viviana, fue parte de la discusión también de este pleno que realizó la Confech el día de ayer en la Universidad de Santiago, y para ahondar más al respecto estamos con una de las voceras de la Confech y también presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Valentina Saavedra. Valentina, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Primero, preguntarte principalmente las conclusiones de este pleno, en el que el tema de la gratuidad y cómo se va a llevar a cabo también fue uno de los puntos principales, ¿no? Sí, bueno, buenos días. Claro, efectivamente la reunión de ayer, la plenaria que tuvimos ayer desde la Confech, tuvo como uno de los temas principales la evaluación con de la reunión con la ministra y por sobre todo del documento también que nos entregaron. Bueno, es una primera evaluación, entendiendo de que de todas maneras queda un poco de tiempo para que nuestros compañeros también puedan, digamos, digerir mejor el documento, pero una primera visión, una evaluación más general, es que nos parece un poco preocupante de que ya se tenga como un documento como muy elaborado por parte del Ministerio, en donde pareciera ser que los principios generales que se están manejando no coinciden mucho con lo que se está planteando desde los estudiantes, y que de hecho lo que vemos es el mismo modelo educacional, el mismo sistema educacional, con algunas medidas más de regulación o fiscalización. No vemos, digamos, cambios sustantivos en una manera distinta de entender la educación, que es un poco lo que hemos estado proponiendo y demandando desde los estudiantes, y que de hecho hemos elaborado también en el documento que hemos sacado desde la Confech durante este año. Claro, también estuvimos viendo el tema mismo de la gratuidad del 2016, de cómo se va a tomar, y ahí nosotros mantenemos la posición de que acá el problema no tiene que ver con a quién le va a tocar la gratuidad, o sea, el problema de fondo, digamos, claramente se materializa así en algo, sino que finalmente cómo cambiamos el sistema. Acá el corte que se hubiese hecho, es decir, si se hubiesen puesto a las universidades del CRUCH, a 10 universidades fuera del CRUCH, a 20 universidades fuera del CRUCH, siempre hubiese sido un corte injusto, porque finalmente el sistema educacional es injusto, y por lo mismo acá lo fundamental es transformar el sistema educacional, y nos parece que el foco que ha puesto el gobierno en la discusión presupuestaria, en la discusión como si el único fin de esta reforma fuera alivianar los bolsillos de las familias, no nos parece correcto, porque acá lo fundamental era discutir qué educación queremos en un sistema democrático, digamos, de una manera democrática también de dar la discusión, y no que mantuviéramos un sistema que finalmente se impuso durante la dictadura. Valentina, claro, para el próximo año se va a aplicar todo esto a través de ley de presupuestos, pero ¿a ustedes les hubiese gustado que las privadas también hubiesen sido consideradas? Y te lo pregunto también aprovechando lo que decía ayer el diputado Giorgio Jackson, de que en el caso de algunas privadas que lucran, decía él, no les correspondería también en recibir esta gratuidad. Mira, es que yo creo que no podemos caer exclusivamente en el debate de hubiesen sido estas privadas o otras privadas. Para nosotros lo fundamental, antes de haber instalado la gratuidad, era transformar el sistema. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Giorgio Jackson, pero el problema es que él se queda con que pareciera ser que la educación pública es solamente la que no lucra. Porque hoy lo que se está planteando es que se va a dar financiamiento público a instituciones que ni siquiera se les ha exigido que cumplan ciertos criterios. Los únicos criterios que se les han puesto es que estén acreditadas y que no lucren. Pareciera ser que el criterio económico es lo que define lo que es la educación pública, y para nosotros finalmente la educación pública es aquella que tiene objetivos y tiene una planificación direccionada hacia el país, y por lo tanto se tiene que desarrollar en base a un plan de desarrollo nacional, plan que no existe. Hoy la educación superior no es un sistema, sino que es una suma de instituciones que finalmente no responden unas a otras, ni tampoco a objetivos comunes.
que, por ejemplo, que las instituciones estén dispuestas a pasar por mecanismos democráticos, ya sean internos de las instituciones o por fuera de las instituciones, pero eso finalmente no es lo que está en el centro de la discusión, sino que acá es cómo cuadramos mejor la caja y hacemos que no se vaya, digamos, nadie se vaya robando plata. No puede ser de que ser honesto sea el único criterio para definir que una institución es pública y por lo tanto puede tener financiamiento público. Y el problema ahí es que nosotros vemos que el gobierno finalmente quiso adelantarse, digamos, como tomar digamos, un camino corto, digamos, a poder cumplir las promesas, pero que finalmente las promesas de fondo se están dejando un poco de lado, y eso nos parece un poco preocupante, o sea, de que acá se dé por hecho de que, por ejemplo, las instituciones del CRUCH, solo por estar en el CRUCH, son públicas, sin siquiera haber discutido qué es lo que entendíamos por lo público. Nos parece que finalmente cerrar un debate antes de siquiera abrirlo. Valentina, muy corto porque se nos acaba el tiempo, pero ustedes desde la CONFECH han apoyado la paralización del Colegio de Profesores y han apoyado también la idea de retirar el proyecto de carrera docente. Te quería preguntar cómo reciben ustedes que el propio presidente del Magisterio ahora llame a los diputados de la Comisión de Educación a apoyar el proyecto en general, que esto va a ocurrir ya durante esta semana. ¿Cómo reciben ustedes ahora este cambio de opinión del propio presidente del Magisterio? Mira, la verdad es que por lo menos lo que discutimos ayer en la CONFECH es que nosotros mantenemos nuestro apoyo a los profesores movilizados. Creemos que acá lo fundamental es que las organizaciones mantengan su autonomía. No podemos estar finalmente accediendo digamos, a lo que se plantea por parte del gobierno si es que nuestras bases, por decirlo así, están apuntando a una dirección distinta. Yo creo que lo fundamental acá es que el gobierno, por sobre todo, busque soluciones que efectivamente satisfagan a los profesores, y eso implica una solución estructural al proyecto. O sea, el proyecto, la solución no es cómo hacer mejor un mal proyecto, sino cómo hacer un buen proyecto. Y eso implica que se hagan transformaciones, digamos, estructurales del mismo proyecto, que tiene que ver con el tema de la certificación y de cómo finalmente esto no es un proyecto de cómo la certificación define el sueldo de los profesores, sino que cómo hacemos de una carrera una mejor profesión docente. Entonces, creo que ahí se ha ido un poco, se ha dejado excluido un poco un debate que tiene relación al cómo entendemos los profesores y el rol mismo de los docentes en la formación, y que lamentablemente, claro, uno no puede decir como, tengo una lista de supermercado, entonces voy tiqueando y si tengo más tickets ya está resuelto. Pero bueno, ahí yo creo que lo fundamental es que los profesores puedan también resolver sus temas internos y mantener la unidad. Yo creo que igual me gustaría hacer un llamado a que se mantenga la unidad, porque finalmente eso es lo único que nos da fuerza y lo que le ha dado fuerza también a los docentes en su paro. ¿Afectaría a ustedes también si no hay esa unidad dentro del Colegio de Profesores? Yo creo que afectaría, pero por sobre todo lo digo más por una preocupación de cómo sacar adelante una solución que satisfaga a los profesores. Finalmente, los profesores son un actor protagónico en los proyectos educativos, no solamente en la movilización, sino que en qué entendemos por la educación y cómo entendemos una nueva educación. Y por lo mismo, poder llegar a consensos y poder llegar a resoluciones comunes va a ser fundamental, y por lo mismo es necesario que se mantenga la autonomía de las organizaciones. Muchas gracias, Valentina. Era la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, también vocera de la CONFECH, Valentina Saavedra, haciendo primero este llamado también al Colegio de Profesores, a las bases también del Magisterio, a mantener la unidad, justo en momentos en que el paro docente cumple 50 días ya desde que se inició el pasado 1 de junio, y también cuando desde la CONFECH hay críticas también a la opción del Ministerio de Educación en cuanto a cómo se va a establecer también la gratuidad en la educación superior. Por eso una semana clave en esta materia. Por una parte está la situación con los profesores y también este anuncio de gratuidad, y ver entonces cómo prospera todo este debate. Que esté muy bien, Jacinta. Nos vemos más adelante. Chao, Jacinta.